Buenas gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo vídeo del Pelonazo Carrera, Gastón Carrera. En esta oportunidad con unos repasos de lo más básico de Python. Bueno, de Python en este caso, la verdad, hay algunas cosas que se pueden generalizar para otros idiomas, pero herramientas de lo más básicas que podemos utilizar para programar. ¿Qué es programar? Nosotros tenemos nuestra ventana, ¿no? Siempre en nuestra pantalla, que de algún modo tenemos que controlarla. Para eso, uno no es que programa en el aire, si bien cuando uno abre el Python, uno lo que tiene es la posibilidad de escribir como si fuera una hoja de texto. Eso después se va a ir recorriendo línea por línea en orden descendiente y va a ir haciendo los cálculos que uno le haya ingresado. Cálculos o simplemente relaciones lógicas. Para esto uno posee un par de herramientas. Por un lado, bueno, las matemáticas, y por otro lado algunas cuestiones lógicas como son el if, un for, un y. Lo escribo en inglés todo porque se maneja en inglés esto, lamentablemente. Un or. Y con estas cosas nosotros vamos a ir pudiendo ejecutar un programa. Antes yo, en los primeros videos que hice, y me metí de fondo al 2D, al 3D, pero la verdad es que, claro, nunca expliqué cuestiones más básicas del lenguaje. Pero, ¿qué hacemos con esto así en el aire? Podríamos hacer cuentas o, por ejemplo, resolver una ecuación. Para hacer matemáticas no necesitamos mucho más que el propio que la propia hoja y las propias propiedades del Python, que esto ya viene, digamos, incluido en Python. O podemos hacer uso de algunas cosas que se llaman librerías y que nos dan más herramientas a cuáles aplicarles todas estas herramientas también. O sea, tenemos como estas herramientas básicas y estas herramientas más complejas, digamos. Las básicas las usamos acá también. ¿Qué son las librerías? Son una especie de modelo, plantilla. Por ejemplo, con Pygame, que es la que yo venía usando en 2D, uno puede usar libremente la pantalla. Nosotros tenemos la pantalla, creamos, bueno, está bien que creamos una ventana, o sea que esto está dentro de la pantalla original. Esta ventana tiene píxeles en X y en Y, ¿no? Eso por un lado. Y nos permite Pygame de por sí, la librería permite dibujar círculos o rectas o meter textos dentro de esa pantalla que a priori viene toda negra, y cosas con distintos colores. Entonces Pygame sirve para usar libremente la pantalla, para dibujar de algún modo, meter fotos y todo. Y hay algunas otras librerías seguramente más destinadas a lo que será la administración, por ejemplo, que yo no estoy seguro el nombre de ninguna de estas, porque esto yo lo aprendí, lo usé en Visual Basic, que es el idioma que viene incorporado al Excel. Pero bueno, si ustedes se instalan el Excel con las herramientas de programación, van a poder acceder a una parte que te permite crear formularios desde cero, que serían como estas cosas. Que es un formulario, es una ventana así como abría el Pygame, solo que en esa ventana te permite apretás en un botón del costado que hay como elementos
y te permite agregar cosas como un cuadro de texto, cosas como cajitas de opciones, esos que te permiten tildar entre varias opciones por uno solo, o otras cajitas que te permiten entre varias opciones elegir combinaciones de ellas. Hay otras que son como listas donde vos podés escribir y podés apretar una flecha para desplegar opciones, sugerencias para que vos ya rellenes, o quizás no te deje escribir sino solamente elegir las opciones. Ese tipo de elementos son fáciles para usar a la hora de calcular, y botones, perdón, ya que por ejemplo vos llenás el cuadro y apretás uno de los botones para continuar. Al apretarlo podés avanzar a un siguiente formulario, o directamente que esos datos se carguen en tu hoja de Excel. Por eso el Excel está bueno para usar como para este tipo de programación. Yo lo usé y bueno, lo recomiendo, aunque seguro tiene alguna desventaja que desconozco. Pero bueno, volviendo al caso de Pgame, nosotros podemos en la pantalla hacer uso de esta herramienta para jugar con la pantalla libremente. Para esto siempre recomiendo ir a la página de la librería, en este caso la de Pgame. Será en Docs, acá Docs, y tenés los más usados, las cosas más usadas. En principio, bueno, el display, uno tiene que arrancar creando la pantalla. Esto es la pantalla, es el display. Luego podés dibujar sobre la pantalla, por ejemplo, círculos, polígonos, rectas, y acá te va enseñando cómo hacer, por ejemplo, con qué tenés que llenar. Tenés que escribir esto y poner ahí en qué pantalla, de qué color, dónde está el centro, cuál es el radio, y te da algunas opciones más. Bueno, está bien que no sea lo más fácil de entender, quizá está en inglés, pero siempre de acá pueden sacar la información fehaciente de cómo dibujar algo. Y si no, buscan algún ejemplo quizás en internet de alguien que lo haya hecho y lo chusmean, ¿no? Yo por ejemplo en este caso quiero dibujar un reloj y vamos a empezar desde cero. Para empezar debo importar mis librerías, esto en primer lugar. Segundo lugar, debo abrir una ventana, y esto se escribe así. Yo lo puedo chequear, bueno, lo puedo chequear en la página que dije antes. También puedo, ya que conozco estos valores, ponerlos de esta forma. Entonces acá ya pongo ancho y alto, y así tengo una pantalla seteada de 800 por 600. Luego lo que quiero es que en mi ventana dibujar un círculo, y este círculo me pide que ingrese, bueno, el nombre de la ventana, de la pantalla que le puse nombre ventana, el color, en este caso rojo, el centro, en este caso le voy a poner que está a la mitad de la pantalla, el radio, poner un valor 100, y el ancho de la línea, si pongo 0 va a rellenarlo, y si pongo 2 por ejemplo va a dejar el centro vacío. Esto sería dibujar un círculo en la ventana, y luego tengo que poner así. Entonces yo si aprieto ahora control V larga, que es para correr el programa, es lo mismo que ir a build, tools build, si aprieto control V larga, si aprieto control V larga me salta un error. Bueno, acá si aprieto control V larga ya podemos ver que corre el programa, pero claro, desaparece inmediatamente. Nosotros lo que queremos es que de algún modo persista. Esto se hace de la siguiente forma: se mete todo en un while. Jugando le estoy llamando a la variable que si mantengo como verdadera, el while va a seguir funcionando. Entonces
una forma, por ejemplo, de probar que funcione pero que luego termine, es decir, bueno, hago una variable que sea como la cantidad de vueltas que aumente en cada vuelta. Cuando h sea igual a 100, por ejemplo, jugando va a pasar a ser falso y por ende el bucle va a cerrarse. Así es como vemos que dura 100 vueltas por lo menos. Ahora también podemos sacar esto de que se cierre así, dejar el H y dejarlo así. Pasa que no hemos configurado el botón quit, entonces cuando apretamos acá generalmente te dice no funciona, desea cerrar. Bueno, recuerden guardar para no perder los cambios. Entonces vamos a configurar el botón de salir antes de continuar. Eso lo podemos extraer de algún otro código que alguien haya hecho. Yo voy a basarme en lo que ya conozco y copio entonces esta línea, que lo que hace es, para cualquier botón que yo apriete me va a imprimir ese botón, y hay esta forma, como esto tiene unas propiedades, ya viene con los botones con ciertas propiedades. Si el botón tiene la propiedad de ser bueno, cerramos. Ahí vemos que si apretamos, cierra. Aparte vemos que los movimientos que hacemos quedan acá anotados. Esto es muy útil porque así sabemos qué pasa si apretamos una letra o un clic, qué eventos se están llamando. Por ejemplo, motion, y alguna de estas propiedades. Si apreté alguna letra me va a aparecer el nombre de la letra. Bueno, eso se puede ir viendo. Entonces, una vez que tenemos el círculo, podemos querer dibujar. Bueno, entonces ahora lo que queremos es dibujar en la pantalla los numeritos. Para eso tenemos que, bueno, para empezar poner esta línea que es para iniciar algunas propiedades más del Pgame. Y entonces seteamos así, a esto le voy a llamar fuente 1. Seteamos una fuente que, bueno, se le da este nombre que ya lo tiene Windows, y este es el tamaño de la fuente. Luego, para meter un texto en la pantalla tenemos que creamos una fuente, y luego con esa fuente .render creamos, igualando a otra variable nueva, creamos lo que va a ser un objeto que podemos dibujar en la pantalla. Acá texto es igual a 1, 2, 3. Estos son los primeros textos que quiero agregar. Los pongo así para poder recorrer con un código más corto. Esto es una lista. Esta lista, después, si vos pones, por ejemplo, print texto y el número del objeto, siendo este el 0, 1, 2, 3, 4, o sea, es casi igual, pero empieza de 0. Entonces si pongo, por ejemplo, el elemento 5, me va a devolver el 4. Esto, por ejemplo, apretamos, bueno, con el numeral cancelan unas líneas y me va a dar, bueno, esto, 0, 1, 2, 3, 4, 5, el valor número 6. Acá lo tenemos en pantalla. Entonces, creamos una fuente, con esa fuente creamos un texto, pero le vamos a poner esto de append, es para agregar en una lista que vos inicialmente ya definiste. En este caso la defino así para que esté vacía, sin nada. Entonces le agrego con esta forma todos sus elementos. Van a ser todos de este tipo, por eso esto va a tener que entrar en un for, y los for se escriben de esta forma. La i, declaras una variable, y en qué valores va a estar. Con el range vos podrías acá poner directamente una lista, por ejemplo, podrías poner esta lista. Entonces lo que vamos a hacer es directamente, al recorrer esta lista, dibujar. Le vamos a llamar por el momento texto 2 a esto, y vamos a directamente dibujarlo usando esta línea, que lo que va a decir es dibujame este texto
este texto 2 en esta posición. Acá en realidad vamos a tener que poner una ecuación muy breve que según el posición de esta lista los vaya moviendo en un círculo. Ese círculo podría ser un poco más chico que lo que será. A esto le vamos a poner un nombre ya para no hacer lío luego. Esto era el radio reloj. Entonces esto va a ser radio reloj menos 20. Acá vamos a declarar que es radio reloj, es algo que vale 100. Acá radio reloj menos 20. Estoy dejando todo lo otro solo por... Entonces acá lo multiplicamos por el coseno. No existe de por sí en el Python, por eso en NumPy, que pusimos como NP, sí existe. Poniendo np.coseno y entre paréntesis el argumento del coseno, nos va a devolver el valor de ese coseno. Entonces lo que queremos que al avanzar de 12 posiciones iba a valer 0 inicialmente. Entonces tenemos que hacer que, así escribo el pi, lo que tenemos que hacer que i vaya de 1 a 12 recorriendo todos los valores. I más 1 va a ir de, como iba a ir de 0 a 11, con el i más 1 va a ir de 1 a 12, y cuando llegue a 12 va a haber dado 2 vueltas, o sea, esto una vuelta. Esto lo que hace es dividir la vuelta en 12 posiciones y a medida que el i avanza ir pasando por esos valores. Entonces esto mismo es lo que tiene que tener esto acá, pero con el seno acá en vez del coseno. Ahora, una cosa más, esto en realidad tiene que estar centrado en la posición esta, ¿no? En el centro. Entonces acá le sumamos a lo que nos esté dando esto para centrar a la mitad de la página. Acá me está indicando que hay una cosa que está mal, y es verdad que acá hay pegadas cosas que no deberían estar pegadas, así que pongo el por adelante. Bueno, acá un detalle: como queremos escribir un texto y estos son valores numéricos, para transformar un número en un texto le tenemos que usar esta función que sí viene por defecto, str por string, que es cadena en inglés, que se le llama cadenas a los textos. Perdón, esto de ventana, el display, la ventana la seteamos afuera del while para que ya no está mal ponerla ahí. Entonces, ¿qué tenemos? Algo bastante bien, solo que por algo no está totalmente... No los voy a matar con la trigonometría, pero simplemente Bueno, entonces tenemos de algún modo el coso. Le falta un poco centrar al círculo, no sé bien por qué no estaría esto encajando a la perfección. Puede ser por ese menos 20. No, tiene más sentido restarle 10. Bueno, un poquito más centrado. Bueno, con esta forma le vamos a agregar estos valores. Ahora, otra posibilidad es, en vez de usar esto, usar la función range, que lo que dice es: voy a recorrer valores naturales, o sea, de 0 hasta el número que me indiques, y acá entonces le ponemos que la cantidad de valores que tiene que recorrer son la longitud de texto, o sea, la cantidad de valores que tiene esta variable, esta lista. Entonces va a recorrer todos los elementos de la lista y los va a dibujar según le pide. Ahora, algo más que tenemos que hacer es dibujar las agujas del reloj. Vamos a tener horas, minutos y segundos. Bueno, entonces ahora lo que queremos hacer es dibujar nuestras agujas. Para eso vamos a tener, bueno, en principio definimos 3 variables que van a ser segundos, minutos y horas. Bueno, para eso vamos a hacer esto, declarar 3 variables que serán segundos, minutos y horas, y hacemos esto, ¿no? Segundos va a aumentar en cada vuelta. Vamos a hacerlo a grosso modo como que cada vuelta sea un segundo, ¿sí? Entonces, en cada vuelta aumenta un segundo, pero si segundos se pasa de 60, le restamos 60 y le sumamos 1 a los minutos. Lo mismo después hacemos con los minutos: si se pasa de 60, restamos 60 y sumamos 1 hora. Y con las horas, si llega a pasar 12, le restamos 12, o sea, vuelve a 1. Acá simplemente tenemos que imitar el comportamiento que hicimos para los números, que ahora lo moví acá abajo, pero es
bueno, esta función con el coseno y que está un poco centrada, y el seno, donde en vez de usar i más 1, que era acá el número de la lista, ponemos segundos o minutos o horas y dividimos esos 2pi por en este caso la cantidad de segundos total, que es 60, minutos total, y acá horas, perdonen, va 12, porque cada 12 tiene que haber dado la vuelta entera. Entonces acá igual fíjense que lo puse así, x, y, esto es una forma de asignar a dos variables valores sin apretar. O sea, yo podría poner acá abajo y seg es igual a todo lo que está después de esta coma y sería exactamente lo mismo, y le saco esto. Son formas para que vean que hay distintas formas de escribir las cosas. Entonces, en este caso lo saco de acá, ¿no? Pero acá lo pongo así. Entonces, estos van a ser las puntas de mis agujas, y yo lo que quiero es que en cada vuelta acá dibujo esas líneas que están centradas en el medio de la pantalla y con punto final en x, y de el segundo, el minuto o las horas. Acá le fui cambiando el color a cada aguja de rojo, verde y azul, y le hago un poco más de grosor a la de las horas, a la que vale más tiempo. Recuerden poner esto porque esto es para que se borre la pantalla en cada vuelta, o sea que se vaya dibujando como si fueran fotogramas. Se tiene que borrar lo anterior, si no se iría superponiendo. Y bueno, esto sería la forma de programar el reloj. Le damos a la B y vemos cómo gira. Está bien que yo había centrado todo antes en el 0, como que es el coseno, pero bueno, vean cómo va avanzando. Obviamente esto está como que está muy delirante, ¿no? Pero se lo puede facilitar de esta forma. Podemos poner esto, podemos poner esta línea, que lo que va a hacer es un tiempo que le indiquemos demorar cada vuelta. En este caso delay le voy a poner, esto es en milisegundos, a ver, vamos a 0, son 16 milisegundos. Vamos a demorar, bueno, podría ser, a ver, hasta que parezca un poco más como segundos, y así lo vamos. Igual esto va a depender del procesador que tengas, así que obviamente no es esta la forma de fijar a un tiempo, porque si corres otro programa, tu procesador se va a demorar y los segundos no van a pasar como un segundo, pero es una forma de explicarles cómo va esto. De esta forma, y haciendo esta serie de usos, se pueden programar un montón de cosas. Así que bueno, gente, esto se los dejo acá subido. Espero que se haya entendido. Cualquier duda me preguntan, pero bueno, quería darles un caso por ahí de programación más sencillo y donde se vea alguno de los usos lógicos. Y bueno, espero que les haya gustado, se entienda, les sirva. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, piratillas.